Arrastion, hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Hasiera eman aurretik, aipatu behar dugu, gai ordeneko bigarren puntua kanpora aterako dugula. Hau da, 2017 garreneko ekitaldiko kontu orokorraren onarpena. Hori utziko dugu hurrengo osoko bilkurarako. Beste guztia dagoen bezala mantenduko da. Hasiko gara ja, lehenengo puntuarekin. Lehenengoko puntoa lehenagoko betebeharrak aitortza, 71/2018 expedientea. Punto número 1, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 61/2018. Emilio. Factura correspondiente a año 2017, presentada en 2018 y es sobre las placas de vídeo de la vigilancia de la Policía Municipal. Honen inguruan norbaitek zeo zera aipatzeko. Juantzu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Aipamen laburtxo bat. Kantidade txikia bada ere, eta hori onartzen dugu, hemen bazegoen aurrekontutan diru partida bat horretarako, beraz aurretiaz tramiteak egin behar izan balitz ondo, esateken beharrezko izango ona heltzea. Esto tenía una partida presupuestaria, la 05-132-22-699, si se hubiese hecho pues con su autorización y su disposición de gastos no tenía por qué haber venido a pleno. Se podía haber hecho sin tener que pasar por pleno. No es el caso, el caso es unas placas compradas el año pasado cuya factura ha llegado este año y por lo tanto tiene que ir a reconocimiento de obligaciones. No es que este año existiendo una partida no se haya hecho la tramitación. Es una de las facturas que habitualmente suele haber a principios de año, que son trabajos o bienes comprados el año anterior y cuya factura llega dentro del año siguiente. Vale, beraz, hau bozkatzera pasatzen gara, honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. Hirugarren puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua 2017 abenduaren 31 ondasun eta eskubideen inventarioaren zuzenketa onartzea balegokio. Punto número 3, aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de la Corporación referida a 31 de diciembre de 2017. Emilio. Bueno, traemos a aprobación la actualización anual del inventario de bienes y derechos que pertenecen al Ayuntamiento de Sopela referido al 31 de diciembre del 2017, que refleja un valor total de 50.044.662,74 euros. Este es un asunto que fue tratado con algún percance en la Comisión de Administración Municipal de la semana pasada y simplemente el daros un pequeño desglose se divide en 8 capítulos. El capítulo de inmuebles queda establecido en 47.873.836,28, los derechos reales 183.587,04 euros, bienes de carácter histórico 150.381,95 euros, valores mobiliarios 1.113 euros, vehículos 335.521,53 euros, semovientes 0, mobiliario 1.358.595,78 euros y bienes y derechos revertibles 141.627,16 euros, que hacen el total de 50.044.662,74 que he comentado al inicio. Mila esker Feliz, Juantzu zer esateko, Teresa, Jon. Arratsaldeon denori. Solamente queríamos hacer una observación que ya hicimos en la correspondiente comisión, y es que en esta rectificación o actualización del inventario de bienes y derechos menciona a 31 de diciembre de 2017 valor real de mercado. Claro, a nosotros nos preguntamos por qué habla de un valor real de mercado cuando aparentemente, por la información que nos ha llegado, no se ha utilizado ninguno de los métodos de valoración
que están más o menos establecidos para un valor de mercado. Entendemos que este es otro tipo de valor o de actualización basado en algún tipo de coeficientes y bueno, nos hubiera gustado haber tenido un poco de tiempo de saber si ha sido el mismo coeficiente que se ha aplicado a todos o han sido coeficientes ponderados, porque entendemos que hay bienes que se han podido revalorizar, como por ejemplo los inmuebles, pero evidentemente pues vehículos, mobiliario, etcétera, lo que sucede con el tiempo es que no se revalorizan, sino todo lo contrario. Esa simple observación. Quizás ponga valor real de mercado pues por alguna transposición incorrecta, no lo sabemos, y este sea otro tipo de valor. Eskerrik asko. Mila esker, Jon, Manuela, Willy. Bueno, barkatu. Felixek ondo esan duen bezala, perkantze bat egon zen komisioan. Perkantze esan zen komisioan ez genuela helbiderik espedienteari, orduan beraz, ezin izan genuela aztertu komisioan. Printzipioz ez dugu zalantzan jarriko, gainera ez dugu almenik han dauden datu guztia kuestionatzeko eta berrikusteko, baina gero hori bere momentuan esen aurkeztu izan zen. Un voto a ciegas, uste du gainera espresio hori eskatu zela, eta orduan zentzu horretan gukun honetan ezin diogu honi gure abala edo gure bermea eman. Comentaba que, como bien ha dicho Félix, hubo un percance, el percance no es cualquier cosa, es que no tuvimos acceso al expediente con anterioridad para mirarlo. En principio queremos que pueden estar los datos correctos, pero como es lógico no pudimos contrastarlos en su momento. Entonces nosotros no le podemos dar el aval y si votamos a ciegas, pues ahora nos abstendremos de buena voluntad. Es que ricasco, Willy, a lo que comentabas, Jon, el término de valor real de mercado básicamente es terminología contable, obviamente, como aludes en inventario, que coincide básicamente con, en este caso, con el activo del balance del ayuntamiento, lógicamente, a los vehículos, etcétera. Todos los bienes que sufren amortización se amortiza y eso tiene un reflejo. En los inmuebles eso no funciona exactamente igual. De hecho, la actualización a la que aludes, cuando se hacen actualizaciones de ese tipo, que no suelen ser todos los años, contablemente tiene que estar muy justificado por qué modificas el valor de tus bienes. No es algo que el ICAC permita hacer de manera habitual, porque tú al final estarías modificando tu balance, tu patrimonio neto, etcétera, pues bueno, pues prácticamente todos los años, y es algo que no procede y que no se hace. Entonces es simple terminología nada más. Vale. Procedemos a la votación. Punto honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Vale. Hirugarren puntu hau onartuta gelditzen da. Laugarren puntura pasatzen da. Laugarren puntoa, presasko mozioa, kalakorik bada. Punto número 4, mociones de urgencia si las hubiera. Urgentziazko mozioren bat aldau. Vale. Urrengo puntura pasatzen gara, bosgarren puntua. Bosgarren puntoa, berri ematea. Gaia, deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 5, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek zeo zer galdetzeko. Vale. Seigarren puntura pasatzen gara. Seigarren puntoa, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak. A. Atxikitu gabeko Manuela Ruiz Bibanko zinegotziak aurkeztutako mozioez erabakigarriak. Gaia, Herbe Falciani jauna Suitzarra ez estraditatzeko. Punto número 6, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas. A. Moción no resolutiva presentada por la concejal no escrita doña Manuela Ruiz Bibanco relativa a la no extradición a Suiza de Herbe Falciani. Vale. Orduan Manuelak aurkeztutako mozioa denez, Manuela, zurea duzu hitza. Gracias. Buenas tardes a todas. Esta proposición no de ley sobre solicitud de no extradición a Suiza de Herbe Falciani. Parcatú. Exposición de motivos. El 4 de abril del 2018 se conocía que la Audiencia Nacional estudia una nueva petición de extradición contra el ciudadano franco-italiano Hervé Daniel Marcel Falciani
originada por una orden de detención internacional emitida por Suiza, relacionada, según parece, con una condena en ausencia a 5 años de cárcel, en relación con los datos revelados en la llamada lista Falciani. Por los mismos hechos, la Audiencia Nacional declaró la improcedencia de la extradición por parte de España el 8 de mayo del 2013. Hechos por los que esta persona ya ha sufrido privación de libertad para ser nuevamente detenida el día 4, siendo puesta en libertad al día siguiente, bajo vigilancia y con adopción de las correspondientes medidas cautelares y en contra de la petición de prisión de la Fiscalía a la espera de que se resuelva sobre su extradición. Falciani es conocido a nivel internacional al atribuírsele a la distribución de la llamada lista Falciani, un listado de clientes del banco suizo HSBC que ha permitido a la justicia de varios países no solo perseguir a evasores fiscales, sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas como el terrorismo. La filial suiza contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo, que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares. En España, en la lista de alrededor de 700 evasores fiscales, hemos encontrado a conocidos políticos, pero también a banqueros y empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín. La red de paraísos fiscales es un espacio opaco de las finanzas que beneficia a las grandes fortunas, la banca de inversión y un buen número de corporaciones que eluden el pago de los impuestos por esta vía. Permiten que se oculte todo tipo de rentas, incluidas las que pueden provenir de actividades delictivas. ONG señalan que entre 2013 y 2014 se habría incrementado un 44% el número de filiales de las grandes empresas en paraísos fiscales. Solo en 2014, el total de la inversión en paraísos fiscales desde España alcanzó los 2.073 millones de euros, mientras que 17 de las 35 empresas del IBEX no estarían pagando por el impuesto de sociedades en España. Según Gesta, la bolsa de fraude en el conjunto del Estado asciende a casi 60.000 millones de euros anuales, cifra similar al gasto sanitario anual de todas las administraciones públicas. España dedica menos recursos que los países de su entorno al fraude fiscal. Un inspector de Hacienda por cada 1.958 habitantes, casi la mitad de los 740 de Alemania o los 942 de Francia. Uno por cada 970 habitantes de la media europea. Y según la Asociación de Técnicos de Hacienda, en España aproximadamente el 70% de este fraude se concentra en grandes empresas y fortunas, mientras que el 90% de los inspectores de Hacienda van a investigar a pymes y autónomos en vez a los grandes evasores. Sin embargo, la justicia suiza persigue a Hervé Falciani, experto en sistemas de información y ex empleado del banco, defendiendo el derecho a la opacidad bancaria, de un modo que no se admite en nuestro ordenamiento jurídico, donde no figura como bien jurídico protegido el derecho de una entidad bancaria a preservar la identidad de los delincuentes y sus operaciones. En nuestro sistema jurídico penal debe atenderse a una visión conjunta del posible ilícito, exigiéndose una combinación exacta de los requisitos de los elementos principio non bis is idem y las valoraciones que en un día ya realizó la Audiencia Nacional sobre la ausencia de la doble incriminación. El Ayuntamiento de Sopela no puede dejar de valorar la colaboración de amonestaciones públicas por infracciones graves de la Ley 19/1993 del 28 de diciembre de medidas de prevención del blanqueo de capitales de entidades de crédito español, relación laboral con el banco como trabajador cualificado en el área informática de la entidad financiera. Manifestamos nuestro rechazo a la posible extradición de Hervé, quien no solo ha colaborado con el cumplimiento de la ley, sino incluso ha brindado su apoyo en el desarrollo y redacción de fórmulas jurídicas para la protección a los testigos en las denuncias por corrupción. El Gobierno español debe de prestar la máxima protección a Falciani. La defensa de quienes ponen en conocimiento de las autoridades aquellos hechos o datos de que tienen constancia que son o pueden ser constitutivos de delito debe ser una prioridad en un Estado social y democrático de derecho. Y ello debe suponer necesariamente la protección de las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción,
así como el aseguramiento de mecanismos de puesta en conocimiento de tales delitos seguros y confidenciales. La normativa actual, tanto penal como en materia de transparencia y otras conexas, establece progresivamente obligaciones de colaboración ciudadana que no puede ser reprimida cuando se lleva a cabo. Por todo ello, presentamos la siguiente proposición no de ley. El Pleno de este Ayuntamiento insta, a su vez, al Gobierno de España para 1. Manifestar su preocupación por la situación del ciudadano Hervé, colaborador con las autoridades españolas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, grave problema al que actualmente nos enfrentamos, y expresando una postura contraria a su extradición por parte de este Ayuntamiento, solicitando que, llegado el caso, deniegue la extradición a Suiza de Hervé Falciani. En especial atención a su loable colaboración con la Administración tributaria española. 2. Impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción, entre las que figuran las siguientes. A. Aumento de los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la intervención general de la Administración del Estado a corto y medio plazo para combatir el fraude, evasión y elusión fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes empresas y fortunas. B. Impulso de la coordinación en el seno de la Unión Europea para lograr la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las sociedades pantalla, facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso. C. Regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial o anónima que eviten la existencia de cualquier tipo de represalia. Sopelana, 16 de abril del 2018. Mila esker, Manuela. Eztabaida txatalera pasatzen gara. Juantxu. Desde el máximo respeto a la moción presentada por Manuela, sí quiero decir que se han comentado en diversas ocasiones que las mociones que no tuvieran que ver con cuestiones que afecten al ámbito municipal o la defensa de los derechos humanos y las libertades, ya que esto no es el Parlamento Europeo ni es el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, convertir esto en un escaparate de debate estéril con mociones que andan circulando por ahí no nos parece con los asuntos que tenemos pendientes por los soberano Sopelana. Lo que ha hecho Falciani nos parece fantástico, ha colaborado con la justicia y ha destapado un fraude a las arcas públicas. Pero esto está en manos de la justicia. Desde aquí no hay nada que hacer. Así que no vamos a participar del debate y nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Juantxu. Teresa. A ver, yo en parte comparto algunos argumentos de Orain, en el sentido de que ya he manifestado públicamente que algunas cuestiones no deberían tratarse al Pleno por ser totalmente extramunicipales. Pero hay cuestiones, como en esta ocasión, en las que hay que ser especialmente sensible. En este sentido, pues, el derecho a la opacidad bancaria que opera en Suiza no debe prevalecer aquí. La lista Falciani ha promovido que se destapen muchos delitos que tienen que ver de naturaleza muy grave, que tienen que ver con blanqueo de capitales no solo, sino con narcotráfico, con terrorismo, incluso con trata de blancas. Creo que en este sentido se debe tener más en cuenta que este ciudadano ha cooperado con el Estado español en destapar estos delitos y en promover que se pueda recuperar algunos capitales que se han hurtado a los impuestos. En este sentido, creo que merece la pena el apoyo. Así que, en coherencia con lo que en otros ayuntamientos el Partido Socialista de Euskadi ha votado y estando de acuerdo con el contenido de la moción, apoyaré la moción. Eskerrik asko, Teresa. Jon. Denok batera Sopela va a apoyar esta moción porque, aunque estamos de acuerdo en que inicialmente no es un asunto de ámbito o competencias locales, sin embargo, entendemos que las administraciones locales también tienen que tener un posicionamiento y un pronunciamiento públicos en relación a casos como este y sobre todo porque de una manera mucho más cercana y local en nuestra comunidad autónoma seguramente y también posiblemente en administraciones locales cercanas,
consideramos muy necesario que se implante el último apartado que menciona la moción, donde habla de que se regule una protección efectiva de todas las personas que colaboren en denunciar delitos de fraude fiscal y corrupción. Algo necesario si realmente queremos ser efectivos en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción y no solamente hacer declaraciones que luego son muy difíciles de cumplir. Por lo tanto, recalcando lo anteriormente dicho, vamos a apoyar la moción y creemos necesario que cuantos más administraciones locales o de ámbito superior apoyen pronunciamientos públicos semejantes, mejor nos iba a ir a todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Willy. Guk ere oso interbentzio laburra. Hemen badago jendea itxaroten Solpemarri buruz hitz egiteko, Zipirinez, ez dakit zertaz hitz egiteko, eta guk egotea honetaz hitz egiten 40 minutu, pues lar luza daiteke. Una intervención muy breve, porque aquí hay gente esperando para hablar de Solpemarri, no sabemos, hay público ahí, y claro, estar 40 minutos sobre esto, pues una intervención breve. Eduki askorekin ados gaude, baina beste hainbat gauzekin ez gaude ados. Lehengo eta behin, kasualitatek ez dira existitzen, eta guri gustatuko zitzaigukeen kasualitate batzuk esatea. Pertsona honen estradizioa zabaltzen da justu Katalunian, Suizak ere Espainiako gobernuak bi estradizioa bialtzen dituenean Europara. Haien artean Suizan dauden persona batzuk. Orduan pizkat kromotruke bat delakoan gaude, eta hori gustatuko zitzaigukeen entzutea. Comentaba que las casualidades no existen. Casualmente, después de 4 años parado este tema, sale cuando España hace una orden de extradición para los políticos catalanes que están 2 en Suiza. Concretamente, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, se pregunta si la detención de Falciani es un favor a Suiza para la extradición de Dana Gabriel y Marta Rovira. Nos habría gustado también ese tema, aunque sabemos que puede desviar. Y por último, a veces se nos habla de que algunos tenemos banderas y otros no tenemos banderas, desde un progresismo. Nuestro pueblo es Euskal Herria, y Euskal Herria en esta moción lo sienta así, nos sentimos abertzales y no existe. No existe, o sea, hacemos todas las referencias a España, que está muy bien, pero es que nos sentimos totalmente ajenos y dolidos en esta moción. Les parecerá bien o mal, pero con todos los respetos, esta moción se puede presentar en cualquier pueblo del Estado español y la aplaudimos, pero es que nosotros tenemos nuestro engranaje tributario, la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa, la Diputación de Álava y la Comunidad Foral Nafarroa. O sea, es que incluso más quisiéramos algunos todavía que eso, más quisiéramos, pero por lo menos hay que respetar esos marcos. Cuando pedimos más también recursos para la Agencia Tributaria Española, pediríamos para las de casa también, ¿no? O sea, la bolsa de fraude en Vizcaya del 2017 de Vizcaya, no del Estado español, detectada ha sido de 477 millones. En casa no vamos a pedir nada, no vamos a decir nada. Realmente con estas mociones nos sentimos que se está hablando, sí, del país en el que tenemos que estar. Entonces nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Willy. Leire. Este mismo texto se está presentando en diferentes instituciones a nivel estatal. El Grupo Podemos, a su vez, ha planteado en el Parlamento español una pregunta al Gobierno, no una propuesta ni nada parecido, una pregunta. Nosotros creemos que ese es el foro adecuado donde debe abordarse esta cuestión. Desconocemos, aunque nos hacemos una ligera idea, de cuál puede ser la influencia que los ciudadanos de Sopela y su ayuntamiento pueden tener en la cuestión de la extradición de Falciani. Por ello, creemos que el foro para este debate no es este y creemos que el foro adecuado es el Parlamento español y por ello nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Bueno, bestez bozkatzera pasatuko gara. Sí. Gracias. Bueno, sí que nos afecta también en Euskadi. Este señor Falciani ha sido por él, por lo que nos hemos enterado, que el número de personas vascas que tienen y empresarios que tienen en cuenta en Suiza son 62 personas. Entonces, gracias a Falciani nos hemos enterado que hay 62 fortunas del País Vasco que tienen cuentas en Suiza. Luego, algo le tendremos que agradecer a este señor. Pensamos. Por eso es por lo que esta moción la trasladamos a todos los ayuntamientos, al Parlamento, a juntas, porque entendemos que este señor tiene su importancia. De hecho,
acceder a la Hacienda Foral para que pudiéramos tener información ha sido muy difícil. Y gracias a Falciani nos hemos enterado que hay 62 fortunas de empresarios vascos que tienen el dinero en Suiza. O sea, que eternamente agradecidos a este señor. Mila esker, bueno, ya has intervenido. Segunda ronda. Juanchu, Teresa, Jon, Willy. Leire, pasamos a votar. Vale, mozioez erabakigarri honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Vale. Mozioa onartutzat ematen dugu. Erregu eta galderetara pasatzen gara. Erregu eta galderaka, Sopelako EH Bildu udaltalde politikoak aurkeztutako erregua gaia batzorde informatiboen izaera aldatzeko. Ruegos y preguntas a ruego presentado por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativo a modificar la naturaleza de las comisiones informativas. Willy. Bueno, batez ere publikoari hitz egiten diot. Nik uste zinegotzi guztio jakin badakigula gu zer aurkeztu genuen. EH Bilduk ez zuen errugarik aurkeztu. EH Bilduk mozio bi aurkeztu zituen. Eta mozio bi horiek bihurtu dizkigute erruegotan. Oso ezberdina da. Mozioak bozkatu egiten dira eta erabaki egiten da. Erruegoetan, pues con flores a María. Nosotros no presentamos ruegos, presentamos dos mociones que se nos han derivado o que se nos han hecho que sean ruegos. Y no es peccata minuta. Las mociones se votan, se deciden, pero los ruegos no, con flores a María. Entonces, en ese aspecto nos sentimos bastante incómodos. Pero bueno, vayamos al tema. Presentamos dos mociones. La primera que dice pues que las comisiones de Sopela, las comisiones municipales, sean abiertas a todos los vecinos de Sopela, que puedan participar. Podemos votar, ahora mismo hemos votado sobre Suiza, y no podemos votar para que todos los que estáis ahí y todos en la calle puedan traer un problema a una comisión municipal de este pueblo. Es curioso. Eso no lo podemos votar. Sí podemos votar sobre Suiza, pero sobre esto no. Esto es un ruego. Y esto que pedimos no es una ocurrencia, no es una butade nuestra, no es una chirinada. Esto está recogido en la ley que se aprobó en el 2017 en el Parlamento Vasco, que dice textualmente: las sesiones de los órganos complementarios y especialmente de aquellos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno, para que todos nos entendamos, lo que vulgarmente llamamos comisiones informativas municipales, subo el tono de voz, podrán ser públicas si así lo acuerda el Pleno de la entidad mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros, o si así se previera en el Reglamento Orgánico Municipal. Eso es lo que hemos traído, una oportunidad que nos da la ley para que para que este Pleno diga, sí, mira, la nueva ley municipal vasca, aprobado tras 35 años, la única comunidad autónoma del Estado español, también Estado español, que no tenía esta ley, se hace tras 35 años con un acuerdo importante entre el PNV y EH Bildu, y resulta que lo traemos aquí al Ayuntamiento para que esto sea aprobado y que todos ustedes y toda la gente que está en la calle pueda venir a las comisiones y participar en ellas, y resulta que esto no se puede votar. Con lo cual, yo aquí vuelvo a hablar mucho, pero no vale para nada. A una comisión informativa, este ayuntamiento puede invitar al arquitecto que va a hacer las obras de Urco, pero no pueden venir los chavales que juegan a baloncesto en Urco. No pueden decir, yo quiero dar mi explicación. A este ayuntamiento pueden venir los técnicos de tráfico que están haciendo los accesos al hospital de Olavide y demás, pero los vecinos no pueden venir a decir qué piensan ellos de eso. A este ayuntamiento pueden venir las técnicas de la mancomunidad a hablar sobre las ayudas de emergencia social, pero no pueden venir a explicar su situación las personas que han visto reducidas sus ayudas de emergencia social. A este ayuntamiento pueden venir los técnicos de Berguincha o de Lanbide, pero no pueden venir los parados. Eso es lo que pedíamos en esto, y nos basamos en una ley que nos ampara. La ley aprobada en el Parlamento Vasco con gran mayoría, el 70% de los votos del Parlamento Vasco, PNV y EH Bildu. Eso es lo que, en principio, rogamos. Por favor, que al pueblo, qué mal queda eso decir el pueblo, que a la gente, que a los vecinos y vecinas de Sopela se les deje participar en las comisiones porque la ley nos da permiso. Simple y llanamente. Ese es el primer ruego nuestro. Mila esker, Willy. Juanchu. No sé si os acordaréis que Orain presentó una moción que además tenía contenido y nos resultó divertida, se acordará el alcalde,
que iba en la línea de lo que comentaba Willy, que fuesen abiertas, incluso con invitación, si se va a actuar en una zona concreta, que se invitase a los vecinos a una invitación expresa para que viniese. Y además era curioso porque era una moción que había presentado el PNV cuando estaba en la oposición en Baracaldo. La misma moción. Quitamos el membrete del PNV, pusimos el de Orain, lo presentamos y no salió. ¿Os acordáis, verdad? Vale. Es que ricasco, Juanchu, Teresa. Yo creo que este tema merece sosiego y examinarlo con calma. Ya este debate ya se produjo en la pasada legislatura, que estuve, y en el curso de los debates sí, se llegó a la conclusión de que en asuntos que sean directamente interesados una cierta parte de la sociedad o unas personas concretas que sean interesados, que tengan que ver con sus intereses legítimos, conocer su opinión o sus valoraciones nos da elementos de juicio a la hora de emitir nuestro dictamen. Por otra parte, abrir el abanico y que esto sea barra libre y que todo el mundo pueda venir puede derivar en que se corte el debate, no digas con libertad lo que consideras porque temes el juicio de los que están. O sea, quiero decir que el debate se podría haber mermado, no lo sé. Habría que estudiarlo con calma y llegar a acuerdos. Y esto se podría haber planteado la comisión con más sosiego y darnos un plazo a estudiarlo y, bueno, creo que es un poco precipitado plantearlo aquí ahora. Mila esker, Teresa. Jon. Coincidimos totalmente con lo comentado de que este asunto debería tener un debate mucho más en profundidad, escuchando todas las partes e intentando llegar a consensos. Lo que nos sumamos y solicitamos es a que ese debate pues, se abra cuanto antes, porque si no vamos a llegar al final de la legislatura y no habremos hecho nada. Nos ha agradado ver que en lo que inicialmente era moción y se ha convertido en ruego de H. Bildu, pues, por ejemplo, se recogía una demanda que Denok Batera Sopela ha estado insistentemente solicitando mes tras mes, que es, por ejemplo, que la Comisión de Hacienda, una de las más importantes y donde se deciden los asuntos económicos, que al final es casi pues, lo fundamental en la gestión municipal, se traslade al último día precisamente para que todos los asuntos que aparecen reflejados solamente a nivel económico en la Comisión de Hacienda puedan ser oportunamente preguntados, consultados y explicados en las demás comisiones. Eso lo hemos solicitado repetidamente. Se nos dijo hace ya muchos meses, bueno, que se estudiaría. No sabemos si se ha estudiado, no se ha estudiado o no se va a estudiar nunca, pero desde luego no hemos tenido una respuesta concreta al respecto. No quiero extenderme más, pero en cualquier caso consideramos necesario que al menos, o por lo menos muy deseable, que se abriera un debate para tocar este tema de las comisiones, que por cierto, ya solamente por puntualizar, nos ha sucedido también bastantes veces que en la comisión informativa, preguntando por determinados asuntos o temas que igual han sido pues en ese mismo mes tratados o de actualidad y preguntando en la comisión informativa se nos ha dicho pues no podemos informar sobre ese tema porque lo tramita directamente el señor alcalde. Es que ricasco. Qué suerte, debo de tramitar todo. Manuela. Sí, pensamos que sí, que ese debate tiene que producirse porque sí pensamos que es importante que la gente se acerque a las comisiones y cuestione temas. Como decía Willy, no solamente tiene que estar el arquitecto del polideportivo, ¿no?, sino tienen que estar también los deportistas, la gente que sabe, que puede dar ideas, que el arquitecto tiene una idea, pero seguramente la gente que hace deporte pues puede añadir, ¿no?, otros temas que a lo mejor a los técnicos pues se les escapa, ¿no? Sí, y como esto, pues en todas las cuestiones. Sí que pensamos que es un debate que tiene que producirse cuanto antes. Es que ricasco, Manuela. Bueno, a lo que comenta Willy,
la respuesta a varios aspectos. Bueno, empezando por lo que has comentado tú casi primero, cuando tú trajiste aquella moción lo que había que modificar era específicamente el ROM, ¿vale? No había ningún otro mecanismo posible para poder hacer eso. Eso lo que dice Willy, efectivamente vosotros lo habéis traído y la facultad de hacer el orden del día es de alcaldía, es decir, igual que tú te basas en una ley, yo también me baso en una ley. Las comisiones que existen actualmente no son un capricho del equipo de gobierno, es decir, las comisiones que existen actualmente se decidieron en el pleno de julio del 2015 y fueron aprobadas por este pleno. Por lo tanto, parece casi como si a la gente se le olvidase que los grupos que están en este pleno fueron los que votaron a favor, en contra y se abstuvieron de esta organización municipal. Es decir, y hasta donde yo sé, PNV más PSE no tenemos mayoría absoluta, o sea que alguno más o votó a favor o se abstuvo. Por lo tanto, no creo que sea solo un tema del equipo de gobierno. Aparte de eso, la ley, te basas en la ley, yo me voy a seguir basando en la ley. La ley también dice que las comisiones tienen que ser un reflejo. Esa es la segunda moción, no la he explicado. Solo he explicado la primera. Bueno, yo he explicado la primera. Vale, pues me centro entonces en la de participación. Como decía, y estoy de acuerdo también en lo que ha comentado Teresa, la estructura actual de funcionamiento del ayuntamiento se decidió y entendemos que es la estructura oportuna. Es decir, la participación de los ciudadanos en este ayuntamiento se puede dar, porque de hecho se da en los plenos, ¿vale? Es decir, no somos un ayuntamiento cerrado. No todos los ayuntamientos dan la palabra a sus vecinos, tampoco en los plenos, ¿eh? Es decir, que en eso seguramente somos también una excepción. Por lo tanto, los vecinos tienen sus canales de comunicación con este ayuntamiento. Y, por otro lado, también entiendo que no hay que trasladarle toda la responsabilidad a los ciudadanos a que vengan a la comisión. Es decir, los partidos políticos también tenemos que ir, estar con la gente y recabar esa información. Y, de hecho, creo que tenemos los mecanismos suficientes, todos los partidos políticos, para poder hacerlo, para conocer la opinión que tienen las diferentes asociaciones, los diferentes colectivos de este municipio, y que eso no obsta para que luego las comisiones sigan con el número que son, con el formato que son actualmente, que entendemos que es un formato adecuado para trabajar los temas que posteriormente van a pleno, porque creo que no hay que olvidar que las comisiones son para trabajar los temas que posteriormente van a pleno. Creo que es un punto importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto respondo al primer ruego, o sea que pasamos al segundo ruego. Como antes, responderemos algunas cosas porque todos hemos hablado. Ya, perdón, Willy. Es que responderemos, perfecto, responderemos, pero quizá ese tono, es decir, quien modera soy yo, es decir, hemos tenido todos un turno para hablar, si quieres tendremos un segundo, pero creo que el turno puede ser un poco diferente. Con máximo respeto que se me dé el segundo turno. Vale, gracias. Vamos a ver. No sé si voy a ir ordenado un poco las cosas que han dicho. Empezando por Teresa. La pasada legislatura se habló sobre esta, pero la pasada legislatura no había la base legal a la que yo me he referido, porque la pasada legislatura acabó en primavera del 2015 y esta ley se aprobó en abril del 2016. Por tanto, el artículo que yo he leído, como máximo, es posterior, un año posterior a la anterior legislatura, con lo cual, aunque en la anterior legislatura serían esfuerzos, estoy convencido que desde Bildu y también desde el PSOE, no sé, de otros partidos, y haríamos el esfuerzo, no teníamos el marco legal en el cual podríamos engarzarlo o atarlo bien. Respecto, se me ha hecho curiosa la afirmación, no sé si he llegado a copiarla textualmente, pero bueno, muy lejos no estará. Yo me baso en una ley, tú en otras, y hay que aceptar que la facultad de realizar el orden del día es tuya. Claro, yo aquí me hago una pregunta retórica, porque esto es así. O sea, le damos más importancia a un orden del día que a cambiar unas... la ley, le doy más importancia a cambiar un orden del día que a que las comisiones puedan ser participativas. Claro, es un choque de dos leyes. Es curioso, le damos más importancia a eso. Respecto a lo que habría que modificar el RON y que estas cosas que también Teresa me ha dicho que habría que hacerlo con calma, simplemente recordar que cuando se dio ese debate sobre el famoso concejal número 18,
que así se llamaba, que planteó Orain Sopela, que, por cierto, con todos los respetos dichos, EH Bildu en aquel momento dijo públicamente que lo iba a apoyar, aunque al final no se llegó a votar. También el momento era muy distinto, porque las cosas tienen un contexto. En aquel momento esta ley había sido recurrida al Constitucional, con lo cual igual no era el mejor momento para discutirla. Sin más, la metiste si está bien metida, pero claro, igual no era el mejor momento para discutir sobre ese tema. Ahora no está recurrida en el Constitucional. Pero en aquel debate, y podemos leer las actas de julio del 2016, nosotros ya pedimos. Lo único que pedimos, que ese debate, estamos hablando, ese reglamento, el RON, y esto se pidió en el 2016. Lo único que pedimos es que ese debate no se plantee como un debate cerrado, toda vez que es un debate de calado y profundo, que hay que hacerlo tranquilamente, hablando entre todos. Que no se trate la modificación del RON en una comisión informativa, sino en una comisión especial. Lo pedimos en el 2016. En fin, creo que hemos dado tiempo suficiente para que esto pueda ser tratado. Con lo cual ya está pedido que esto se trate en el RON y no se ha tratado. Es más, el portavoz... Bueno, quien ejercía no fue exactamente el portavoz del PNV, el alcalde dijo que estaba de acuerdo y que estaba a iniciar los trámites para poder empezar a trabajar en este tema. Bueno, esto se quedó ahí parado. Con lo cual ya está dicho que se discuta tranquilamente en el RON. Pero claro, eso fue a mediados de legislatura, ¿eh? No, ¿qué va? A mediados no, mucho antes, a un año de la legislatura. Ahora estamos a un año de finalizar la legislatura y este tema no se ha tratado. Con lo cual hemos creído que ya era hora de plantearlo. Qué ricasco, Willy, Juanchu. Teresa. John. Vale, bueno, pues por concretar, efectivamente, al final, quien tiene la capacidad de hacer y deshacer órdenes del día, pues normalmente lo hace. Y de hecho, recuerdo perfectamente, ya que habéis hablado de la legislatura pasada, si hubiese habido tal ánimo, en aquel momento hubieseis tenido mayoría. ¿Vale? Por lo tanto, no creo que si hubiese habido ánimo de pactar entre PSE y EH Bildu. En la legislatura pasada hubieseis tenido mayoría con el voto de calidad de la alcaldesa. Segundo, en cuanto a hacer órdenes del día y criticar cómo se hacen o se dejan de hacer, pues fíjate, nosotros estamos hablando de la legislatura pasada y sabiendo además que había mayoría en el Pleno que hubiese votado a favor de aquel tema y que el equipo de gobierno hubiese perdido aquella votación, también pedimos que se trajese a pleno algunos aspectos referentes a lo que algunas personas llaman la carretera del hospital, pero no se tuvo a bien. Por lo tanto, quien hace el orden del día lo hace como entiende que es más oportuno para cada momento y para los intereses del municipio. Y por lo tanto no creo que sea nada criticable ni achacable. Y con esto damos por concluido el debate sobre este primer ruego. Segundo ruego. Sopelako EH Bildu udal talde politikoak aurkeztutako erreguagaia batzorde informatiboen aldaketarako. B. Ruego presentado por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativo a modificación de las comisiones informativas. Willy. Pues sí. En principio, EH Bilduk aurkeztu egin du mozio bat, berriro ere bihurtu egin da erregu batean, 9 komisio izan beharrean 6 izateko. Honek, printzipioz, ekonomikoki eta besterik gabe, udal honi sopelostar guztioi 40.000 inguruko diru aurrezpen bat suposatzen dio, eta desde luego ez dio inolako lankargarik ezartzen zinegotxi persona berbera garelako 6 edo 9 komisioetan batuta. Orduan, ikuspuntu horretatik. Beste aldetik, eta ez dut errepikatuko, lehen Jonek esan duen moduan, uste dugu komisioen ordena aldatu egin behar dela. Orduan, gu jakin badakigu kasu honetan, aurrekoan ez, baina honetan jakin badakigu, alkataren almena dela planteamendua egitea. Somos conscientes de que en este tema sí es verdad que es el alcalde el que tiene que hacer el planteamiento de las comisiones, pero nosotros creemos que se puede funcionar con 6 en vez de con 9 y se hace una rebaja de 40.000 euros a este ayuntamiento al año y encima la carga de trabajo no aumenta la carga de trabajo porque somos las mismas personas las que tenemos que estar en un sitio o en otro. ¿Por qué tenemos esta moción? Si en principio es nuestra facultad. Porque también aquí tenemos que recurrir a papeles viejos. Hace un año, el 26 de julio de 2017, 9 concejales, mayoría de este pleno, registramos un escrito formal que decíamos exactamente lo que estamos diciendo ahora.
El 9 de julio se cumplieron 2 años de su puesta en marcha y consideramos que esa revisión que planteamos afecta a diversos factores: número de comisiones, contenido de las mismas, orden y calendario de celebración, retribuciones por asistencia. En consecuencia, pedimos que en el mes de septiembre se abra este debate. Lo pedimos oficialmente, que se abra el debate. 9 concejales, mayoría de pleno, pide que se abra un debate. Pasa un año y no se ha abierto el debate. Bien, está condenada a ser perdida esta votación porque es que nosotros no tenemos ni derecho a plantearla. Eso ya lo sé. Pero claro, es que hace un año que está pedido, oye, vamos a hablar sobre esto porque 9 concejales creemos que se tiene que hacer de otra forma. Que es más, podríamos tener hasta criterios distintos entre nosotros y no llegar a acuerdos. Pero hombre, si 9 concejales piden a mitad de la legislatura, oye, hemos visto que hay ciertos fallos, se piden respetuosamente con un escrito registrado, no se contesta en julio, en agosto, creo que en septiembre o en octubre, nosotros preguntamos en la comisión, oye, ¿y esto? No, están bien como están, porque así se dijo. Oye, 9 concejales, 9, pedimos que se revisase. ¿Qué menos, no? Bueno, oye, vamos a juntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué problemas tenéis? ¿Qué dudas? Y eso es un debate tranquilo y sosegado y en una comisión especial para eso. Bueno, perdón, no en una comisión, dijimos, en la Comisión de Administración Municipal y Personal o donde consideremos da adecuado. Entonces, por eso lo hemos traído, porque está acabando la legislatura y hay 9 concejales que en su momento vimos que el sistema de funcionamiento de las comisiones tenía puntos mejorables. Es que ricasco, Juanchu, Teresa. Sí. Como bien dice el ruego, lo que se pedía en aquella ocasión fue una revisión. Esa revisión no se ha producido y no se ha producido el debate, como tú bien has dicho. En ese debate podía haber salido esta propuesta, otra completamente distinta. Yo, por debatir, debatiría cualquier cosa, y sobre todo de funcionamiento interno, porque creo que eso es sano y transparente para todos. Ahora, creo que hacer una propuesta sin haber debatido, como era la pretensión, francamente, de entrada no me pareció. ¿Por qué estas y no otras? En ese sentido, yo estoy abierta a debatir y a ver las aristas o todas las caras de este tema y, bueno, debatimos e intentamos consensuar, intentamos llegar a acuerdos y vamos a ver. Otra cosa es que, bueno, esta es una cuestión que, como bien ha dicho Concha, se planteó al inicio de la legislatura, hubo mayoría que aprobó esta organización municipal, luego posteriormente nuestros partidos han alcanzado acuerdos de gobierno, pero bueno, eso son cosas que habría que revisar con calma y bueno, pues determinar por qué estas sí y estas no, y por qué tú prefieres estas y yo prefiero otras, en fin, que creo que hay que verlo con calma. Es que ricasco. Jon, Manuela. Sí, a nosotros, en el inicio de la legislatura, sí que nos sorprendió que en un ayuntamiento tan pequeño, una población de 13.000 habitantes, hubiera 9 comisiones, cuando en el resto de ayuntamientos, Bilbao, Barakaldo, Santurtzi, había 6 comisiones. Nosotros, desde el Círculo de Podemos Opela Aldugu, nos opusimos a que hubiera 9 comisiones. Y yo, como concejala, con el resto de concejales, los 9, sí que propusimos que se rebajara a 6 comisiones porque entendíamos que estaban vacías de contenido y que efectivamente es un dinero que se despilfarra pues porque entendemos que están vacías de contenido y que ese dinero pues se podía aprovechar, por ejemplo, pues para la ayuda de los pisos de alquiler, que solamente ha habido 40.000 euros, hay 57 solicitudes y que no llega para todos. Entonces, esa sería una de nuestra propuesta, ¿no? Ese dinero, esas comisiones sobrantes, añadirlo a los pisos de ayuda de alquiler, por ejemplo. Entonces, apoyamos la propuesta de que haya 6 comisiones porque entendemos que están vacías de contenido. Es que ricasco, Manuela, ya que ha sido la última y lo tengo más fresco. ¿Conoces cuál ha sido la ejecución presupuestaria de la partida de ayudas al alquiler? 40.000 euros. No, la ejecución presupuestaria. Conozco que hay 40.000 euros, como hecho constatado, para ayuda al alquiler y que hay 57 solicitudes. Y sé dividir. Yo también, y multiplicar. ¿Pero conoces la ejecución presupuestaria de la partida? Hechos constatados, 40.000 euros dividido entre 57 solicitudes. No, te estoy preguntando que si conoces la ejecución presupuestaria.
Conozco hechos constatados, 40.000 euros dividido entre 57 solicitudes. Al final sabremos a cómo le toca a cada vecino cuando realmente se desarrolle la situación, porque el técnico está a tope de trabajo y entonces pensamos que será en septiembre, octubre, noviembre, diciembre cuando esas ayudas se den, porque el técnico está a tope y estresado de trabajo. Que, por cierto, solicitamos que incluso se le ayude, porque es que no sabemos, no da abasto, tiene muchísimo trabajo. Nuestra solidaridad con él, con el técnico. Yo, mi solidaridad contigo, porque de verdad hace falta tener atrevimiento para decir lo que dices. Aseveras aquí públicamente en un pleno que no hay dinero suficiente para las ayudas cuando todavía ni siquiera sabes cuántas se han dado, por qué importe, si ha sobrado dinero, si no ha sobrado dinero, si va a sobrar, si no va a sobrar. Es decir, me parece de una alegría hablar en un pleno, que es un tema serio, con absoluto desconocimiento de lo que se está diciendo, que, bueno, me ahorro calificativos. Después, sobre el orden de las comisiones. El orden de las comisiones, y en este caso aludís muchas veces a la de Hacienda en general, es decir, la Comisión de Hacienda trata temas concretos de la gestión económica del ayuntamiento, no trata temas de otras comisiones. Por otro lado, es que aquí los técnicos están el resto de los 30 o 29 días del mes y cuando se envía el orden del día de las comisiones, veis qué se va a tratar en las comisiones, es decir, que no es que una comisión sea el lunes de una semana y la última sea el viernes de la siguiente, que es que las comisiones están concentradas en 3 días. Es decir, yo creo que todo el mundo tenéis tiempo, si tenéis dudas sobre cualquier aspecto de una comisión posterior a la de Hacienda, que por otro lado tampoco, vamos a decir, creo que los concejales son perfectamente accesibles para responder a vuestras dudas, creo que los técnicos son perfectamente accesibles para responder a vuestras dudas y en Hacienda se tratan cosas concretas de gestión económica, no de la gestión de obras, de la gestión de servicios, de la gestión de la Policía Municipal. Es gestión económica y aspectos que tienen que ver con la gestión económica. Por lo tanto, que vaya primera, tercera o última no es para nada relevante en el funcionamiento. Cuando hablamos de recurrir a papeles viejos, sobre lo que comentabas, Willy, yo voy a recurrir también a papeles viejos, pero de esta legislatura. Pleno julio del 2015, como os he dicho antes, pleno julio del 2015 es cuando se decide cuál es la organización y funcionamiento de este ayuntamiento. Y en ese momento se decide que sean 9 comisiones y no se decide que sean 9 por casualidad, no se deciden 9 en vez de 6 o en lugar de 12 porque sí. Se decide eso porque es el reflejo de las áreas de gestión de este ayuntamiento. Sobre que las comisiones son vacías de contenido, que dice Manuela, no lo sé, porque algunas se alargan hasta 1 hora y pico, por lo tanto supongo que de algo hablaréis. Vacías de contenido no creo que sean. Es más, yo creo que se da información, y más voy a añadir, reducir comisiones supone que la oposición tenga menos información. Por lo tanto, yo de verdad no acabo de entender que la propia oposición, que es quien controla el Gobierno, nos esté pidiendo que os demos menos información. Me parece algo inaudito. Sobre el tema que se ha pedido por 9 concejales de este ayuntamiento, pues también nos podemos ir a papeles viejos, y en este caso de la legislatura pasada, en las que tú, Willy, actuabas como asesor de alcaldía. En la legislatura pasada, la mayoría de la oposición, sumando también hasta 9 concejales, no entendíamos por qué había una comisión que era de Policía Municipal y Administración Municipal. Y no lo entendíamos por varios motivos. Uno, porque se cambiaba hasta el secretario o secretaria de la comisión. Es decir, en un momento estaba una persona, salía y entraba el jefe de la Policía Municipal, siendo la misma comisión, contenidos absolutamente diferentes, temas a tratar absolutamente diferentes e incluso personas absolutamente diferentes. 9 concejales de esta corporación entendíamos que esa comisión debía desdoblarse. Lo pedimos igual de amablemente que lo estáis pidiendo vosotros, con el mismo ánimo de tener un mejor funcionamiento del ayuntamiento, y fíjate, no se nos hizo caso. Por lo tanto, estamos en la misma situación que hemos pasado aquí otras muchas veces.
a principio de legislatura se decide cuál va a ser el funcionamiento de las comisiones y si la mayoría y quien coordina lo tiene a bien, se hace. En este caso, nosotros entendemos que esto es un fiel reflejo de las áreas de gestión del ayuntamiento y entendemos que de esta manera cumplimos con dar el máximo de información y tener la máxima transparencia con el resto de partidos de la oposición. Por lo tanto, entendemos que se ajusta perfectamente a un funcionamiento racional de la corporación. Eskerrik asko. Willy. Es curioso, bere momentuan PP jarri zuen modan la herencia recibida. Hemen ematen du pizkat horretaz gabiltzala, la herencia recibida. Etengabe dana da EH Bilduren errua edo horreko legealdian gertatutakoa. Es curioso, en su momento el PP puso de moda el concepto de la herencia recibida, ya lo ha superado, claro, pero ahora parece que estamos en los mismos términos. En principio, a EH Bildu se le pidió que se cambiase una comisión y no se cambió. Aquí nosotros pudimos cambiar las 9, o sea que es bastante diferente. Por otra parte, si realmente EH Bildu lo hizo tan mal el año pasado en este tema, enséñenos usted, pórtese bien y hágalo usted bien. Nosotros lo hicimos mal, rectificaremos, pero usted enséñenoslo como lo hace bien. Y lo hace bien aceptando una petición en ese estilo. En principio se ha comentado que yo era asesor. Bueno, yo fui asesor del 2011 al 2012, exactamente hasta el 2 de septiembre del 2012. No llegó ni a 12 meses, simplemente por puntualizarlo, porque cualquier persona puede entender lo que quiera. Se dice que Hacienda es la gestión económica. ¿La gestión económica del ayuntamiento y de qué? Precisamente de esas obras, de esos servicios y de esas cosas que se van a dar, porque estamos aprobando unas partidas económicas y no conocemos exactamente, no le vamos a preguntar en el de economía cuántos ladrillos o qué asfalto se va a poner, por supuesto que no, pero sí que nos gustaría con anterioridad saber cuál va a ser la obra que se va a realizar para poder cuantificar su valor. Aquí hacemos lo contrario, se nos dice este es el valor y luego os informamos de la obra. No, primero informamos de la obra y luego valoraremos con más datos, con más exactitud y es más, en más casos llegaremos a acuerdos sobre el valor económico. Claro que es la gestión del ayuntamiento, pero esa es. Y sí, ¿esto se había hecho con más calma? Pues tenía que haber hecho con más calma. Y es cierto, Teresa, seguro que habría posturas distintas. En la legislatura pasada, EH Bildu planteó 6, porque creemos que es un buen número, pero en una negociación de gobierno contigo, no te importa que te citas a nivel personal, con el PSOE sí un acuerdo que fueron 7 y funcionamos con 7, bueno, seguro que entre todos, en este plazo que nos hemos dado de un año largo, no, de un año casi, hemos llegado a un acuerdo entre todos, que 6, 7, 8, 4, no lo creo, pero el problema, la oposición no está diciendo que reducir la información, está diciendo que se reparta de distinta forma la información, porque es una caricatura el decir que a menos información que a menos comisiones se va a dar menos información. Perdón, eso no se sostiene. Lo importante son los contenidos. Los contenidos, en vez de repartirlos entre 9, repartirlos entre 6. O sea, que nosotros en ningún momento hemos hablado de contenidos. Que podríamos hablar, o ese es otro tema. Bien, por cerrar, de lo que deduzco, que el problema no está en los contenidos, como aludía Manuela, porque decís que contenidos hay, sino que está en que queréis cambiar de 9 a 6. Pues bien, si hay contenidos para 9 comisiones, hay contenidos para 9 comisiones, que son las áreas municipales en las que se estructura este ayuntamiento. Por lo tanto, en los contenidos, a priori, parece que asunto despejado y no hay ningún problema. Segundo, en cuanto a las comisiones a cambiar, como dices, en la legislatura anterior solo era una, por lo tanto entiendo que era bastante más fácil cambiar una comisión que cambiar 9, por eficiencia y eficacia. A lo que aludías, que os enseñemos, si es que no os tenemos que enseñar nada, simplemente tenemos seguramente un criterio y un punto de vista diferente sobre cómo se facilita la información a la oposición. Por lo tanto, no tenemos que enseñar nada, simplemente hemos propuesto una estructura de funcionamiento diferente que se aprobó en el Pleno de julio del 2015. No se trata de enseñar ni no enseñar. Nosotros creemos que de esta manera somos capaces de aportaros más información de mejor calidad y de manera más directa. Por lo tanto, ahí no veo problema. En cuanto a las comisiones también, porque aludís muchas veces al coste. Solo quiero recordar que al PNV nos corresponderían, en teoría, 4 concejales por comisión y tenemos 3. Nosotros renunciamos a un concejal, O sea que creo que en alguna medida nos involucramos en eso de la reducción de costes, ¿vale? Y para finalizar,
digo, es decir, si el contenido no es un problema, si la organización se fijó a principios de legislatura, nosotros no vemos el motivo o la necesidad actual para reducir esas comisiones y, por lo tanto, por eso nuestra postura es contraria a eso. Verás, es que ricasco. No, he dicho que era ya para finalizar el debate, Willy, y con esto ya se finaliza el debate sobre esto. Hemos tenido todas dos intervenciones. Beste erreguedo galderarik. Jon. Hemos traído una serie de preguntas, como en anteriores plenos. Sin embargo, para no alargar innecesariamente este pleno, teniendo en cuenta que parece que va a haber una serie de preguntas de la ciudadanía, las vamos a sustituir por leer si se nos permite, una propuesta de declaración institucional que acabamos de saber que va a ser apoyada por todos los grupos municipales y que, a pesar de que excede el ámbito de las competencias locales, entendemos muy conveniente que cuantas más administraciones apoyen una declaración similar, seguramente el impacto, incluso internacional, que se necesita se puede multiplicar. Es una propuesta de declaración institucional en apoyo de dos de las ONGs que están salvando vidas en el Mediterráneo y que, como se conoce por todos a través de los medios de comunicación, están siendo criminalizadas. Hemos estado en contacto con ellas y nos han facilitado la siguiente documentación y exposición de motivos. Concretamente son las ONGs Proactiva Open Arms y Proemaid. Proactiva Open Arms es un objetivo más de una contundente campaña institucional, política y mediática que pretende eliminar los testigos que denuncian las vulneraciones de derechos humanos en el mar Mediterráneo. Eliminando las ONGs que operan en el Mediterráneo, se borran los rescates de los migrantes que abandonan Libia y con ello todo lo que pasa en medio del mar es inexistente. El 15 de marzo, la Guardia Costera Italiana informó al equipo 43 de Open Arms de la existencia de una embarcación con peligro de naufragio en aguas internacionales del Mediterráneo y solicitó que acudieran en su socorro. En el trayecto se comunicó que la coordinación del rescate pasaba a manos de la llamada Guardia Costera Libia, a 73 millas de su costa, muy lejos de sus aguas territoriales, algo inaudito hasta ese momento. Sin embargo, al llegar allí no había rastro de ellos. Ante una emergencia en el mar, las vidas en peligro son prioridad máxima y la obligación de socorro es irrenunciable. Open Arms estaba allí presente, nadie más, así que iniciaron el rescate y subieron a sus barcas neumáticas a mujeres y niños. De repente, una patrullera militar donada por el gobierno italiano a Libia apareció en escena y les amenazó de muerte, a ellos y a las personas que estaban siendo rescatadas. Cundió el pánico y muchos se tiraron al agua y tuvieron que rescatarles también, a 73 millas de la costa. La posibilidad de salvarse por uno mismo es absolutamente imposible. Es ilegal entregar por la fuerza y contra su voluntad a personas poniendo en peligro sus vidas. Es ilegal entregar a estas personas para ser devueltas al infierno del que huyen. Es más, las barcas de Open Arms son territorio español en el mar y facilitar el retorno a Libia sería una devolución en caliente, un acto ilegal que atenta contra los derechos humanos de todas las personas. Un delito por el que la Guardia Costera Italiana ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un incidente anterior. La Guardia Costera Italiana tiene la obligación de facilitar con máxima celeridad un puerto seguro donde desembarcar. Sin embargo, pusieron todo tipo de trabas administrativas para que así no fuera. Finalmente, después de 48 horas sin rumbo, se pudo desembarcar a las 218 personas rescatadas sanas y salvas. En lugar de felicitar a Open Arms por el éxito del rescate, el barco fue retenido en Pozzallo, Italia, y dos de sus representantes están siendo investigados y pueden enfrentarse a penas de cárcel, si los que mienten diciendo que han cometido un delito se salen con la suya. La captura del buque Open Arms y las investigaciones sobre su labor humanitaria acusando a los voluntarios y voluntarias de favorecer e instigar la inmigración ilegal
son solo elementos que muestran un cambio radical de estrategia en la frontera marítima del sur de Europa. Con una posición del Gobierno italiano poco menos que arriesgada, que transfiere a Libia la responsabilidad de rescatar a los migrantes en el mar, esta acción significa rechazar de facto y enviarlos de vuelta al infierno del que huyen. Una devolución en caliente en toda regla, para entregarlos al cargo de milicias y traficantes, un infierno real reconocido y denunciado por Naciones Unidas, entre tantos otros. Queremos dejar claro que este episodio es una vuelta de tuerca más en la criminalización de las personas que evitan muertes cada día en el Mediterráneo. Y se reservan el derecho a emprender acciones legales por el ataque de descrédito a la organización Open Arms, así como por haber atentado contra los derechos fundamentales de las personas. El apoyo ciudadano masivo que estamos recibiendo estos días nos emociona y contrasta con la frialdad con la que hablan de nosotros los que realmente son los responsables políticos de este crimen. Repetimos, rescatar personas no es delito. Por todo lo anteriormente expuesto, Denok Batera Sopela presenta la siguiente propuesta de declaración institucional de solidaridad y apoyo a la ONG Proactiva Open Arms. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela expresa todo su apoyo a organizaciones como Proactiva Open Arms que arriesgan sus propias vidas realizando trabajos de rescate para salvar la vida de otras personas y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de los principios humanitarios recogidos en la Resolución 46/1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela realiza un llamamiento e insta a las autoridades españolas, italianas y europeas para que tomen las medidas pertinentes que permitan la completa y definitiva liberación del barco español Open Arms y de todos sus tripulantes. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela realiza un llamamiento e insta a las autoridades españolas, italianas y europeas para que impulsen la adopción de medidas que permitan una adecuada gestión de los flujos migratorios, de manera que, a través de cauces legales de inmigración, permitan poner fin al drama en el Mediterráneo y vías legales y seguras para personas refugiadas. Como nota, el juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa ordenó liberar el barco que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Pozaglio. Sin embargo, los tripulantes todavía siguen siendo instruida una causa contra ellos. Paso a leer en conjunto la de los bomberos de Proemaid. En el marco de las dramáticas circunstancias que hemos descrito anteriormente, los bomberos profesionales sevillanos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, miembros de la ONG Proemaid, acudieron por propia iniciativa a la isla griega de Lesbos para realizar actividades de rescate y salvamento. Proemaid es una asociación española sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y que está constituida por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de forma voluntaria y altruista. Desde el principio de la misión en Lesbos, Proemaid ha comunicado su trabajo al Ministerio Español de Asuntos Exteriores a través de la Embajada Española en Grecia, a las autoridades griegas competentes y directamente a la Guardia Costera griega. En el desempeño de su tarea, los 3 bomberos fueron detenidos en la madrugada del jueves 14 de enero de 2016 por la Guardia Costera griega y puestos a disposición judicial por un supuesto delito de tráfico de personas en grado de tentativa y de posesión de armas. Se les arrestó junto con otros 2 voluntarios daneses pertenecientes a la ONG Team Humanity, en cuya embarcación se encontraban circunstancialmente embarcados los miembros de Proemaid, en la noche en que fueron detenidos. Los 3 bomberos acudieron a la llamada de la ONG danesa para salir al mar tras recibir un aviso de que había una embarcación con problemas, pero al regresar a puerto, tras no encontrarla, es cuando la embarcación de la ONG danesa fue interceptada en aguas griegas y sin migrantes a bordo, tal y como atestigua el expediente judicial. Tras 3 días de arresto en el calabozo de la Guardia Costera de Mitilene, y tras el asesoramiento letrado de un abogado griego, los 3 bomberos andaluces fueron puestos en libertad, pero debiendo abonar previamente un depósito de 5.000 euros cada uno, para garantizar su comparecencia en la vista oral, ahora fijada para el 7 de mayo de 2018, en Mitilene, la capital de Lesbos. Cabe recordar que, además de que fueron interceptados inmigrantes en su embarcación, el derecho del mar, ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento y, en especial, el Convenio sobre Seguridad de la Vida en el Mar, SOLAS, y sobre búsqueda y rescate, SAR, imponen obligaciones irrenunciables sobre salvamento de náufragos, sin perjuicio del estatuto jurídico del náufrago, e imponen al socorrista, sin ningún género de dudas, la obligación de su traslado a un puerto seguro.
Pese a las adversidades y a la desafortunada criminalización de la actividad de 3 de sus miembros, Proemaid seguirá desplegando su labor de búsqueda y rescate en esta y otras localizaciones del Mediterráneo. Por todo lo anteriormente expuesto, Denok Batera Sopela presenta la siguiente propuesta de declaración institucional de solidaridad y de apoyo a los 3 bomberos sevillanos de la ONG Proemaid. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela expresa su apoyo a don Manuel Blanco, don José Enrique Rodríguez y don Julio Latorre por su labor humanitaria realizando trabajos de rescate y salvamento en la isla de Lesbos. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta su plena confianza en la inocencia de los citados funcionarios. 3. Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, bomberos profesionales, son empleados públicos, adscritos a los cuerpos de bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla, que han accedido a sus funciones de acuerdo al procedimiento de selección pública conforme a los principios de mérito y capacidad, que regulan la normativa de acceso al servicio público. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela reconoce la utilidad y el carácter humanitario de la ONG Proemaid, como organización constituida por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista. Esta asociación, junto con muchas otras, contribuyen a nivel internacional en las labores de salvamento de hombres, mujeres y niños y niñas en circunstancias extremas, no siendo merecedoras por ello de la criminalización de la que son actual y desgraciadamente objeto en este y en otros casos similares. Se trataría por ello y sin ningún género de dudas de labores humanitarias a los efectos de exención de responsabilidades criminales a las que hace referencia explícita la Directiva Europea de Facilitación. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela desea, más allá del reconocimiento que supone el cumplimiento del deber irrenunciable de socorro a náufragos, sea cual fuere el estatuto jurídico que estos tengan o al que aspiren, que quede acreditado en la públicamente celebrada labor de los 3 bomberos andaluces y su ONG, reiterar su inquebrantable convicción en el derecho que asiste a todo y toda solicitante de asilo, refugio u otra forma de protección internacional subsidiaria a solicitar tal estatuto en las condiciones que estipulan los convenios internacionales. 6. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta por todas estas razones su pleno y absoluto convencimiento de la inocencia de los 3 encausados respecto a los cargos que injustamente se les imputan, brindándoles con la presente declaración unánime nuestro más firme apoyo y solidaridad. 7. Y última, el Pleno del Ayuntamiento de Sopela muestra su parecer favorable a que las administraciones presten la asistencia jurídica y diplomática necesaria para demostrar su inocencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Beste erregudo galderarik? Vale. Osoko bilkura amaitutzat emoten da.